crees que eres tu cuerpo, cada cambio será una amenaza. Y la vida, ¿qué crees? Que cambia todo el tiempo. Alejandro siempre se definió por su cuerpo. Era fuerte, ágil, resistente. En el trabajo lo admiraban. En el espejo se reconocía. Un día, una lesión lo obligó a parar. Semanas sin entrenar, meses de rehabilitación. Su cuerpo ya no respondía igual. Lo que más le dolía no era el dolor físico, era la pregunta silenciosa que empezó a aparecer. ¿Quién soy yo? Si yo no puedo hacer lo que hacía antes. Empezó a evitar encuentros sociales, se comparaba con su versión pasada, sentía vergüenza por algo que él no eligió. Alejandro no estaba perdiendo fuerza en sí, estaba perdiendo una identidad construida sobre lo físico. Y ahí apareció una verdad incómoda. Si tu identidad depende del cuerpo, cualquier cambio se vive como una pérdida personal. Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Yo soy Fortis y vamos a empezar con este episodio tan interesante. ¿Cuántas veces no se nos ha vendido la idea de que el cuerpo es realmente lo que somos nosotros? O al menos la gran parte de lo que somos. Cuando hablamos de una persona que tiene sobrepeso, le decimos, tú estás gordo, no le decimos, tu cuerpo está gordo. Y es ahí donde se puede ver fácilmente cómo nuestra cultura estigmatiza y nos vuelve lo que las demás personas ven en nosotros. Y aquí hay una trampa, porque realmente esto vende muchísimo. Si las personas se sienten inseguras con cómo se ven, su apariencia física, el dinero que tienen, las cosas que poseen, cómo se visten, etcétera, pues ¿qué crees? Que las empresas venden más. Y aquí tenemos que entender algo para empezar a avanzar hacia el lado opuesto y hacia el lado correcto. El cuerpo es más bien una experiencia, no es una definición de quién eres. Tu cuerpo es real, importa y merece cuidado, pero no es el todo de quien tú eres. Cuando te defines solamente por lo físico, el envejecimiento se vuelve una amenaza. ¿Te suena? La enfermedad se vuelve una vergüenza, el cansancio se vuelve un fracaso. El problema no es tu cuerpo, es el apego a una sola forma de ser y a cómo nos perciben los demás. ¿Alguna vez has visto a alguna persona que no es la misma cuando no se arregla? Cuando sabe que no se arregló y siente de alguna manera esa inseguridad, te das cuenta de que no hablan igual, no se mueven igual, no se expresan de la misma manera. Aquí necesitamos entender que hay una cuestión en la comparación y en la autoexigencia que nos ponemos a nosotros mismos. Si nosotros, ya de grandes, nos ponemos a pensar cosas como antes podía hacer esto, otros que tienen mi edad se ven de esta forma y eso es mejor, ya no soy suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos eso, le damos una respuesta a estas preguntas o pensamientos que nosotros estamos teniendo en ese momento, y eso nos hace ver las cosas desde otra perspectiva que puede estar un poco alterada. Por ejemplo, si tú de alguna manera crees que tu cuerpo no es lo suficientemente atractivo, vas a empezar a sobrecompensar con otras cosas. Tal vez con tu sentido del humor, tal vez con el dinero que tienes, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos siendo una persona genuina porque estamos tratando de compensar algo. Y al hacer esto, nos estamos poniendo una máscara de quienes somos realmente. Comparar cuerpos es olvidar contextos, procesos y humanidad. Todos tenemos un contexto que nos envuelve. Y aquí tenemos que entender que tu valor no va a subir ni bajar con el rendimiento físico ni con tu apariencia. Y aquí es muy importante que recordemos que todo lo que te rodea siempre va a moldear de alguna manera tu vida. No solamente tu cuerpo, que tiene gran parte de este impacto en lo que respecta al estrés, el cansancio, el sueño, la falta de ejercicio, lesiones, la edad, etcétera, sino también pues dónde creciste, cuál es el ambiente en el que te desenvuelves, en qué lugar vives, etcétera. Aquí tenemos que empezar a fijarnos más en quiénes somos realmente para que trascendamos el físico. Y ojo, eso no se trata de negar el cuerpo y decir, no importa cómo me vean, no importa mi cuerpo, sino ampliar tu identidad, porque al final del día solamente tienes un cuerpo. Y si tú no lo cuidas,
pues no vas a tener una experiencia vital placentera, ¿no? No vas a poder disfrutar de ciertas cosas o ciertos lujos o ciertas vivencias que podrías tener si cuidas tu cuerpo de una manera adecuada. Así que recuerda, cuando estamos dejando de reducirnos a nuestro cuerpo, a este determinismo biológico estético y superlimitado, estamos recuperando dignidad y podemos caminar derechos levantando el mentón, incluso cuando hay cambios, incluso cuando tenemos que utilizar alguna asistencia para caminar, incluso cuando no nos sentimos al 100% por alguna enfermedad. Así que vamos a empezar con los puntos de este episodio. Punto número 1. ¿Por qué me cuesta aceptar los cambios de mi cuerpo? Bueno, pues aquí tiene que ver con el significado que le estamos dando a esos cambios. Y eso es justamente lo que conocemos como ego, nuestra interpretación de la realidad y lo que para nosotros significa que haya un cambio. ¿Qué respuesta te das a esas preguntas? Porque esa es la cuestión. En nuestra cultura actualmente se nos acostumbra a resolver un problema y a darle un significado a las cosas, cuando no necesariamente tiene un significado intrínseco todo lo que vemos o todo lo que percibimos. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que todo es irrelevante, que no nos debería de interesar o importar nada, sino lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a aprender a definir el significado como lo que es. Y te voy a poner un ejemplo. Si en algún momento de tu vida tienes una lesión y tienes que empezar a caminar de cierta manera, lo único que significa es que tienes una lesión y que tienes que caminar de esa manera. Quiere decir que tienes esa lesión y que ahora necesitas bastón. Y eso es todo. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer y a plantear cuando empezamos a tener este tipo de preguntas inconscientes. Porque esa es la cuestión aquí. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho en esta especie de moral o de racionalización popular que todo pasa por algo, que todo tiene un significado, que hay una razón detrás por la cual te ocurrió algo, ¿no? Y cuando estamos en una situación emocional, con algo que percibimos como injusto o como negativo, algo que los estoicos definirían como un indiferente no preferido, y con esto se refiere a que no lo prefieres, no quieres que ocurra así, pero está ocurriendo y es algo que no puedes evitar. Entonces, cuando nos está pasando esto y somos adictos a este tipo de razonamiento que la verdad es muy chafa si te pones a pensarlo, porque no tiene sentido. Tú no tienes la capacidad de entender por qué pasa cada cosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos tristes, estamos deprimidos por algo que nos pasó, que es infortunado, nos hacemos esa pregunta, oye, ¿por qué pasó? Si todo pasa por algo, ¿por qué pasó esto? ¿No? Y empezamos a debrayarnos y a pensar tonterías, y es ahí donde tenemos que pausarnos y entender que esto solamente significa eso que pasó. Si yo subí de peso porque me descuidé, bueno, pues significa que subí de peso porque me descuidé. No quiere decir que yo soy una persona floja, que yo no merezco verme bien, que yo siempre he sido así, que soy un inútil, que yo no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es la cuestión aquí. Y eso es lo que nos causa tantos problemas a nivel psicológico como sociedad, y tenemos que pararlo ya. La aceptación únicamente va a venir cuando dejes de querer algo que no es, cuando dejes de desear que la realidad sea distinta. Y ahí es donde va a empezar el cambio. Pero para lograr esto tienes que quitarte todos esos obstáculos que te hacen desear que las cosas sean diferentes. Porque si tú le das la interpretación de, es que yo me caí porque soy un tonto y siempre me pasa esto y no merezco, y siempre me tiene que pasar esto, siempre me va a pasar esto, yo soy así, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a hacer ese tipo de debrayes, es cuando nos estamos autosaboteando. Y eso no nos va a dejar aceptar nada. Pero si aceptamos, pues me caí, esto significa que me caí nada más, ahí dejamos de tener esa carga emocional en esa situación o en ese suceso que estábamos en ese momento discutiendo internamente, ¿vale? En ese momento dejamos de cargarle emociones negativas
y dejamos de darle significados que no tienen sentido. ¿Qué tendría que ver que somos tontos o que no merecemos algo o que nosotros siempre hacemos eso o lo que sea? Cuando nos pasa alguna contingencia que puede o no haber ocurrido y precisamente ocurrió porque las circunstancias de alguna manera se juntaron y concatenaron para lograr esa situación en particular. Porque, ¿qué crees? Que el entorno importa y mucho. Tú no puedes, si te atropella, por ejemplo, un carro, que esperemos que no, toquemos madera, tú no puedes prever eso. Tú de alguna manera sí podrías decir, si haces un análisis post facto, ¿qué es esto? Después de que ya pasó, siempre va a ser más fácil encontrar la solución mágica. Pero, ¿qué ocurre? Que tú no puedes preverlo antes. Entonces, es ahí donde vamos a poder empezar a hacer los cambios, ¿vale? Y si hay un cambio en tu cuerpo, híjole, me rompí el brazo y no puedo entrenar y ahora me veo débil, pues es que siempre he sido débil, híjole, siempre es lo mismo, mejor renuncio, ya no se puede, ya es imposible para mí, etcétera, etcétera. En ese momento en el que aceptas el cambio y aceptas sobre donde sí te puedes mover, ¿sabes qué? En este campo sí me puedo mover, aquí hay una pared enorme, no puedo hacer ningún cambio aquí, pero acá sí. Ahí es donde vamos a empezar a aceptar. Alejandro no extrañaba el entrenamiento, extrañaba sentirse alguien importante o el estatus que le daba su cuerpo, por ejemplo. Punto número 2. ¿Cómo sé si estoy demasiado identificado con mi cuerpo? O identificada, ¿no? Bueno, pues aquí es cuando tú estás en un estado emocional que depende de tu cuerpo, de cómo te ves o cómo te ven otros, cómo reaccionan a ti o cómo rindes en alguna situación física o el estatus que tienes, cómo las otras personas te prestan atención, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí cuando tú puedes saber si te identificas y ahí puedes tú decirme de una manera muy rápida, híjole, eso no me pasa a mí. Y yo te preguntaré lo siguiente, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo, oye, qué bien te ves? Y tú te emocionaste de más, como si ese algo, como si esa frase fuera la gran cosa, como si eso significara que tú eres muy importante, pero sobre todo fíjate en la emoción. Porque ¿qué ocurre? Que normalmente cuando tu ego y tu identidad depende de algo como esto, va a haber una sobreemocionalidad, que es ahí donde nos decimos aguas, porque si tú te emocionas de más por algo como eso, quiere decir que te identificas demasiado con esa cosa en particular y eso es lo que no te va a permitir ser libre. Y con ser libre me refiero a no tenerlo. Con ser libre me refiero a que no vas a tener esa carga de dopamina con otras cosas que no sean eso. Y ahí es donde empezamos a tener comportamientos adictivos. Y dices, oye, ¿sabes qué? Esto me hizo sentir muy bien, entonces lo empiezo a hacer más, me esfuerzo más, etcétera. Y eso, pues de alguna manera hace que lo opuesto te haga sentir mal. Es decir, te sientes menos importante o menos capaz por no cumplir con ese estándar o con lo que tú tienes acostumbrado a tener o a la atención que sueles recibir. Entonces, préstale atención a las emociones y qué tanto te emocionas. ¿Por qué? Porque ¿qué crees? Que cuando una persona te dice, oye, ¿ese carro es rojo? Pues tú dices, no, pues sí, es rojo, ¿no? Pero cuando te dicen, oye, te ves muy bien con ese corte de pelo, ay, sí, ¿verdad? Ay, qué bueno que lo notaste, ay, es que mira, me he estado haciendo este tratamiento, bla, 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 bla. Eso quiere decir que no sientes una valía o una validez o un valor intrínseco de tu propia identidad, de quien tú eres, si no validan tu apariencia física. Tu reacción debería de ser justamente esa, como si te estuvieran hablando del color del carro que acaba de pasar. ¿Y por qué te lo digo? Porque hablemos desde la definición. Si tú sabes que eres una persona atractiva, que alguien te lo diga o no, es irrelevante porque tú sabes quién eres. Porque tú tienes un valor intrínseco y ahí no estás dependiendo de la validación externa para sentirte bien con quien tú eres. Y es ahí a donde te invito a que crucemos ese umbral que puede darnos miedo y ponernos a pensar, ¿por qué me importa tanto? ¿Qué es lo que pasó anteriormente que me hace sentir valioso o valiosa por esto?
Y ahí es donde empezamos a trabajar y a cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque eso nos hace esclavos de justamente esa galletita o esa zanahoria que estás persiguiendo todo el tiempo, y si no la tienes te vas a sentir mal, deprimido, etcétera. Y eso justamente es a lo que llamamos bajo autoestima. Cuando no tenemos una valía interna y dependemos del entorno, de la gratificación externa para sentirnos bien. Punto número 3. ¿Qué parte de mí existe más allá de lo físico? Y esta es una muy buena pregunta, porque la pregunta en sí es: ¿qué tengo aparte de mi físico? ¿Qué soy? Si yo no soy quien se ve al espejo, si yo no soy esa apariencia, esa persona que me regresa la mirada, si no soy esa validación que me dan otros cuando me visto bien y me arreglo. Y bueno, ahí es donde tenemos justamente que trabajar. Piensa en qué capacidades tienes. ¿Qué capacidades en el aspecto de qué eliges ser? ¿Cuáles son tus decisiones en el momento en el cual las cosas parecen ser difíciles? ¿Cómo conectas con la gente? ¿Cómo actúas cuando no te están viendo? ¿Qué tipo de persona eres cuando necesita alguien que tú quieres ayuda? ¿Y cómo eres cuando estás en el trabajo, por ejemplo, o en la escuela y nadie te está viendo y tienes la oportunidad de hacer algo que tú sabes que no va contigo, pero que te podría dar algún beneficio? Ahí es donde puedes empezar a preguntarte: ¿quién soy yo realmente si no tuviera mi cuerpo? Y ahí vamos a entender cuáles son las cosas que realmente valoras y que son importantes para ti. Es ahí donde te invito a que empieces a reflexionar, y el trabajo aquí va a ser hacer una lista de las cosas que son importantes para ti y empezar a tomar acciones y decisiones que nos lleven hacia allá. Recuerda que los valores son tu estrella del norte, a donde quiero ir. Entonces, cuando tú defines que, por ejemplo, para ti es importante la escuela, no vas a decidir faltar si te invitan a alguna fiesta. ¿Por qué? Porque estás viviendo acorde a tus valores. ¿Y qué crees? Que eso no te va a hacer sentir mal cuando tú sabes que lo estás haciendo de manera interna y que tú pudiste haber decidido otro camino, pero decidiste irte para allá. Y eso va a hacerte una persona congruente y te va a generar experiencia y evidencia en el presente de que tú tienes esta capacidad, de que tú eres capaz de decir que no y decirle que sí a las cosas que tú consideras importantes. Y ahí vas a ser una persona íntegra, capaz, competente, y te vas a empezar a sentir con esta especie de admiración propia, y es ahí donde se genera el autoestima. Entonces, recuerda, eliges tus valores, acuerda lo que realmente valoras. No me pongas mi carro, porque eso no es un valor, eso es un bien, es un lujo, es algo que no necesitas, o que en la generalidad podrías no necesitarlo, podrías usar una bicicleta, lo que sea, ¿no? Pero yo no hablo de cosas materiales, a eso me refiero a que hables de cosas que realmente tú valoras a tu familia, valoras a tus hijos, valoras la escuela, valoras mucho tu trabajo, valoras el dinero, puede ser también, ¿no? Es importante para mí el dinero porque esto me permite algo, es decir, no el dinero per se, porque no creo que a nadie le encante coleccionar papelitos o metales, sino qué valoras con eso, ¿no? Y ahí es donde te empiezas a hacer preguntas. ¿Qué obtienes que tú valoras que realmente significa todo para ti? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Quieres paz, tranquilidad? Tal vez eso es lo que realmente estás valorando, no el dinero en sí. El dinero simplemente es un medio para elegir eso, ¿no? Para poder tener esa tranquilidad. Entonces, hagamos este ejercicio. Date ese regalo, acompáñate, toma tiempo esto, pero crea esas reglas internas. Y con reglas no me refiero a siempre voy a hacer esto, me refiero a esto es lo importante para mí. Y cuando tomes decisiones, cuando hayan 2 caminos o 3 posibles elecciones, puedes retomar esta lista y empezar a elegir hacia allá. Eso te va a generar confianza. ¿Por qué? Porque la confianza, recuerda que viene de la evidencia de que tú puedes hacer algo que es importante para ti. Y cuando tú actúas acorde a tus valores siempre, eso te va a empezar a generar autoestima, porque vas a empezar a quererte por las consecuencias que vas a tener con tus acciones. Y eso, de nuevo, toma tiempo, pero ¿qué crees? Que eso no te va a traicionar, y eso sí te va a dar resultados positivos en tu vida. Punto número 4. ¿Cómo dejo de compararme en el aspecto físico, corporalmente?
¿Cómo dejo de ver a otras personas y decir, mira, esta persona, híjole, tiene algo que yo no, y me pongo en una jerarquía debajo? O, al revés, me pongo en una jerarquía de arriba, porque como yo me identifico con el físico, pues, o con la ropa, o con lo que sea, algo material, yo me pongo en una situación, híjole, yo estoy arriba de la pirámide y este está en la base, ¿no? ¿Cómo dejamos de hacer eso? Porque estos son hábitos. Eso es algo que normalmente pasa cuando te llevamos años y años haciéndolo. La respuesta es la siguiente. Regresa al presente y a lo que sí manejas, a lo que sí puedes hacer. Te pongo un ejemplo. ¿Qué relevancia tiene para ti si la otra persona tiene un suéter que es más feo que el tuyo, no? ¿Qué importa eso? Tú te puedes llegar a sentir bien y esa es la mente egotista hablándote. Cuando tú te sientes bien con tener estos pensamientos es cuando empiezas a tener dopamina y te empiezas a sentir superior y mejor a otros. Pero de nuevo, si esto ocurre, si esta sobreemocionalidad está pasando, es porque en el fondo tú estás tratando de compensar algo. No te sientes capaz de algo o no te sientes tan importante si no tienes esto. Entonces por eso tu mente dice, ay, no, sí soy importante, mírenme todos. Ese es el ego y es la máscara que te estás poniendo en ese momento en particular. Es la arrogancia. Y cuando tú estás haciendo esto, estás realmente sobrecompensando una carencia que justamente puedes darte cuenta ahí. Cuando tú dices, yo soy una persona tal porque yo me veo tal, lo que quieres decir es que en el fondo no te sientes como una persona tal, precisamente por eso tienes la necesidad de reafirmarlo. Y cuando la realidad te dice que sí, o tú crees que dice que sí, o tú lo quieres interpretar así, bueno, pues es ahí cuando viene la sobreemocionalidad y te sientes súper bien. Pero ¿qué crees? Que eso es falso, eso no se queda. Se va a pasar ese episodio, vas a dejar de ver a esta persona con la cual tú sientes superioridad o inferioridad, si es el caso, y vas a necesitar otra dosis. Y esto, ojo, también pasa con las emociones negativas. Esto también pasa como de, ay, es que esta persona se ve mucho mejor que yo tendría más dinero si me viera así, o si me pudiera vestir así, yo podría conseguir este trabajo, etcétera, etcétera. Te acostumbras tanto de hacerlo tanto todo el tiempo que lo normal es que estos pensamientos surjan sin que te des cuenta siquiera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De nuevo, regresa al presente. Te enfocas en tus valores, en lo que realmente te importa y dejas de hacerle caso a esos pensamientos. Es más, cuestiónalos. Usa las técnicas de difusión cognitiva de este podcast y cuestiona todo lo que estás pensando. Cuestiona esos pensamientos y crea esta distancia. Pregúntate, ¿quiero yo ser realmente una persona que dependa del entorno, dependa de verme de cierta manera para sentirme valioso o valiosa? Y si la respuesta es no, es ahí donde tienes que enfocarte en lo que realmente sí valoras, honrar tu proceso actual y no tu versión pasada, dejando atrás esos hábitos que lo único que hacen es volverte un adicto o una adicta a la validación externa y eso no te va a permitir crecer, eso te va a limitar y eso lo único que te va a causar a largo plazo es estancarte en donde estás actualmente. Entonces, no queremos eso, por eso estamos en este canal hablando sobre desarrollo personal. Entonces, date ese regalo y empieza a caminar hacia adelante. Y si tú te pones a pensar, oye, ¿por qué tengo que cambiar si yo soy así? Pregúntate, ¿realmente te sientes bien todo el tiempo o tienes esta sobreemocionalidad? Y si no pasa esto, si no pasa de que, oye, te dicen, ay, qué bien te ves hoy, y para ti no es como de, oye, me dijo que ese carro que acaba de pasar es azul, me dijo que hace calor. Para ti, si para ti no es eso, no es lo mismo, eso quiere decir que tienes esta sobreemocionalidad y hay que trabajar en eso. Piensa en si realmente quieres esto. ¿Y qué ocurre? Que aquí te estoy poniendo un ejemplo, pues algo bonito, algo sencillo, ¿no? Pero si tú te deprimes cada vez que una persona te dice, oye, te ves así, subiste de peso, oye, ese corte de pelo no te sale bien, oye, estás muy pálido, etcétera. Si tú te sientes mal, esa es la contraparte. Cuando tú necesitas del entorno para que te dé validación y esa validación no solo no la encuentras, sino que te dice lo opuesto,
y te sientes mal por cómo te ven los demás o cómo te da retroalimentación el entorno, es ahí donde necesitamos realmente desconectarnos de esas identificaciones y empezar a avanzar hacia el camino que te va a traer paz. Si tú valoras tu crecimiento personal y tu paz interior, esta es la forma correcta de hacerlo, o al menos una de ellas. Punto número 5 y punto final de este podcast, de esta conversación. ¿Qué significa cuidar del cuerpo sin convertirlo en tu identidad? Bueno, aquí yo te invito a que hagas esta reflexión, que es un poquito espiritual, pero si lo vemos de cierta manera puede llegar a tener cierto sentido. Trata tu cuerpo con respeto, pero no lo uses como una moneda de cambio, como una moneda que te da valor, como una medida de qué tan bueno o qué tan buena eres. Trátalo con respeto y eso implica alimentarte, ejercitarte, porque es algo que necesitamos hacer todos, ¿no? Si está enfermo, dale medicamentos, si está cansado, que descanse, ¿no? Pero ojo, eso no lo vas a hacer por aprobación de otros, ni por cuidarte para verte bien, para alguna competición, ¿no? Porque esa es otra forma de alimentar esta mente egotista. Cuídate por el respeto que te tienes, por el respeto que tienes a esa persona que está frente al espejo. Y ojo, con persona no me refiero al cuerpo, me refiero a que hay más allá. Porque si tú estás aquí es porque estás queriendo hacer un cambio y un desarrollo personal real. Y eso, créeme, vale mucho más que cualquier apariencia física. ¿Cuántas veces no hemos visto personas súper arrogantes que tienen cierta apariencia, se identifican con esto, tratan a los demás muy mal, o empiezas a hablar con ellas o con ellos y ves que no tienen realmente algo que aportar a tu vida? Eso pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque la gente, justamente como vivimos en un ambiente que valida y refuerza estos comportamientos y premia demasiado la buena apariencia, pues ¿qué ocurre? Que la gente dice, híjole, ya no tengo que hacer nada, ya no tengo por qué desarrollarme, todo me lo están dando y únicamente es por mi apariencia. Las personas que hacen eso, pues realmente no se desarrollan, no tienen una conversación, no tienen estas decisiones, no tienen claro lo que valoran y únicamente actúan por esta cadena de refuerzos y de comportamientos habituales que llegan a pasar en su vida, ¿no? Y esto pues realmente no es desarrollo personal, solamente es una persona existiendo y surfeando la ola, dejándose ir por todo esto, ¿no? Y te aseguro que ese tipo de personas no son felices y no tienen esa paz, porque en el momento en el cual pierdan esto, de lo cual se identifican, bueno, pues ya sabemos qué va a ocurrir. Ahora te invito a que entiendas que tu cuerpo es el vehículo, y a eso me refería con espiritualidad, porque si lo piensas, realmente a nivel biológico, somos un encéfalo, un cerebro, un sistema nervioso que está dentro de este robot de músculo y nervios, etcétera, que pues realmente lo estamos controlando, ¿no? Es decir, no somos el cuerpo realmente. Es decir, es una parte esencial de nuestra vida porque por medio de él podemos tener esas experiencias que tanto nos gustan a veces, ¿no? Podemos socializar, podemos movernos en el mundo, podemos influir en el mundo, etcétera. Pero, si lo quieres ver de esa manera, es un vehículo nada más. Es algo pasajero, algo que no te vas a llevar cuando ya no estés aquí. Y ahí es donde te invito a que hagas esa reflexión. ¿Qué sí quiero cultivar? ¿Cómo quiero dejar un legado en el mundo? Y es ahí donde nos vamos a mejorar la vida y vamos a dejar de sentirnos bien o mal cuando nuestro cuerpo se ve de cierta o cual forma. Muy bien, ahora para el cierre. Recuerda, tu cuerpo va a cambiar siempre. Tu edad, subes de peso, bajas de peso, enfermedades, etcétera. Pero tu valor como persona puede crecer si tú lo cultivas o puede quedarse igual si tú lo decides, ¿no? De alguna manera es algo que tú controlas un poco más. ¿Qué te da valor como persona? Depende de dónde estemos hablando. Si tú valoras demasiado lo que aportas en tu trabajo, eso te da valor. Si valoras lo que haces por tu familia, eso te va a dar valor. Si tú valoras quién eres, sin tu cuerpo, sin tus pertenencias, si te pones a pensar en tus valores, en lo que valoras realmente y cómo actúas y cómo honras esos valores,
Eso es lo que te va a dar valor. Y tu valor, si lo vemos de esa manera, siempre va a mejorar. Porque en el desarrollo personal tú mejoras todo el tiempo. Entonces ahí es donde, si te das cuenta, a pesar de que nuestra apariencia física pueda ir decayendo, nuestra estética con el tiempo, tu valor no. Tu valor sube continuamente siempre y cuando trabajes en ti. Recuerda que no necesitas un cuerpo perfecto, porque eso no existe, para vivir con sentido. Aquí nos están vendiendo una idea, una imagen. ¿Y qué crees? Que la estamos comprando. Pero ojo, eso lo decidió alguien más, una industria, alguien a quien le conviene que nos compremos esa imagen. Pero eso no quiere decir que sea ideal o perfecto para todos. Y esas estéticas muchas veces son poco realistas para la mayoría de la población. Entonces, recuerda que necesitas estar presente. Necesitas la dirección que te dan tus valores, y eso es lo que te va a brindar esa valía, esa validación y esa humanidad que a veces nos falta tanto. Cuando dejas de preguntarte ¿cómo me veo? Y empiezas a preguntarte ¿cómo quiero estar? ¿Quién quiero ser hoy? Algo se acomoda por dentro y eso te va a brindar paz. El reto de la semana, recuerda que durante 7 días observa cuando te defines por tu cuerpo y repite internamente: mi cuerpo es parte de mi experiencia, no de mi identidad. Recuerda qué es lo que realmente valoras y eso es realmente tu identidad, siempre y cuando tus acciones sean congruentes con lo que valoras. De lo contrario, estás siendo una persona incongruente y eso te va a generar pues ciertas patologías o cierto estrés en tu vida. Recuerda que los valores son para eso, para que tú vivas acorde a esto que tú realmente consideras importante para ti. Luego, elige una acción pequeña si es que no estás habituado a esto y alíñala con estas, justamente con los valores, ¿no? Si tú valoras la escuela y te das cuenta de que todos los días fallas en algún punto, si tú valoras tu trabajo y de alguna manera, no sé, llegas tarde o no cumples con alguna cosa en particular, alíñala. Independientemente de cómo te sientas a nivel físico o cómo te sientas al hacerlo, recuerda que las emociones son transitorias, pero las consecuencias por actuar acorde a tus valores van a llegar y estas siempre van a pagarte de una manera que va a tener sentido para ti, y eso no te va a traicionar en la vida, siempre y cuando seamos constantes, congruentes y no dejemos de hacerlo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio nuevo. Que tengas bonita tarde, noche, día. Te deseo una bonita semana. Algo que te puedo decir ya para terminar, recuerda que le puedes dar like a este episodio y compartirlo con alguien con quien creas que podríamos congeniar, con quien podríamos crear una buena conversación a través de estos episodios. Sobre todo con alguien a quien le pueda ayudar, porque el desarrollo personal es una de las vías más bonitas que pueden existir para lograr un cambio real en el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.